Dios les bendiga, estimados hermanos. Una vez más estamos aquí para poder reflexionar en la palabra del Señor, esperando que estés bendecido. Sé que si estás viendo este video es porque estás pendiente de la palabra del Señor, estás pendiente de una reflexión que pueda alimentar tu vida. Y yo creo que el tiempo que dedicas a ver estas reflexiones no es tiempo perdido, no es tiempo desperdiciado, es un tiempo bien aprovechado, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es poder. En esta ocasión te traigo una reflexión titulada Jesús nunca te pierde de vista. Voy a leer en San Marcos capítulo 6, en su versículo número 48, dice de la siguiente manera: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Jesús nunca te pierde de vista. Al analizar esta lectura, todo este párrafo del cual el versículo 48 es parte, vemos como que aparentemente Jesús está exponiendo a sus discípulos al peligro, pues dice el versículo 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. La palabra hizo implica que Jesús los forzó, implica que Jesús de cierta manera los obligó a que se subieran en esa barca y que cruzaran hacia Betsaida. Pero en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, nosotros podemos entender la razón por la que Jesús actuó de esa manera. Sucede que esa multitud a la que Jesús les había dado de comer, querían hacerlo rey. Querían apoderarse de él para hacerlo rey. Entonces Jesús, sabiendo eso, fue que envió sus discípulos adelante. Él despide la multitud y se va al monte a orar. Pero ¿qué pudiesen haber pensado los discípulos, puesto que Jesús no les explica, no les da una razón por la que tienen que irse solos en ese momento? Pienso que a lo mejor ellos no querían subirse a la barca sin él. A lo mejor pensaban, ¿y cómo lo vamos a dejar solo? ¿Y cómo nos manda que nos vayamos en la barca solos y él cómo va a hacer para irse? Ya era noche, ya era tarde. Pero de muchas maneras podemos nosotros quizás preguntarnos ¿por qué los discípulos no querían subirse? Ellos no entendían, pero Jesús quería darles una lección, quería darles una enseñanza que también es para mí y que también es para ti en esta ocasión. Ahora ellos obedecen, quizás contra su gusto, ¿verdad? Quizás no entendiendo la actitud de Jesús, y ellos comienzan a remar para llegar al lugar donde Jesús les había dicho que se fueran. Pero la cosa se vuelve interesante en el versículo 47, cuando dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Esta palabra es importante. La barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Esa barca, allí van allí va los discípulos. Jesús está en el monte orando. Pero ¿qué pasó cuando
La barca está en medio del mar. Eso significa las aguas más profundas. Eso significa el máximo peligro. En medio del mar, un lugar donde no podían ni adelantarse y tampoco regresar porque estaban en medio del mar. Y estando ahí en medio de ese mar o en medio del lago, déjeme decirle que dice la Biblia que un viento, una tormenta comenzó a azotarles. Aquella barca comenzó prácticamente a tener problemas y los discípulos a tener miedo. Y ahí están ellos pensando que están solos en medio de esas aguas profundas. Pero la reflexión dice: Jesús nunca te pierde de vista. El versículo 48 que leímos al principio dice: y viéndoles. Eso es importante. Esa palabrita es muy importante, porque Jesús no les ha perdido de vista, aunque físicamente no viaja con ellos, aunque físicamente no lo pueden palpar, aunque con los ojos humanos ellos no lo pueden ver, pero dice que Jesús sí los estaba viendo. Jesús los miraba en la situación que ellos estaban. Los discípulos no lo podían ver, pero Jesús sí podía ver su fatiga. Jesús podía saber que el viento les era contrario. Y eso, a pesar de la oscuridad, Jesús veía. A pesar de la tormenta, Jesús los podía ver. Eso habla de un poder maravilloso, porque el ojo humano, imagínate tú en una montaña y alza tu mirada hacia un inmenso lago. ¿Qué vas a ver si una persona te está pidiendo auxilio? ¿Cómo puedes ver si un barquito como en la que los discípulos iban está en peligro? El ojo humano no llega hasta ahí, pero el ojo divino sí. Y Jesús los podía ver, aunque ellos no lo podían hacer. Entonces, ese es nuestro Dios al que nosotros servimos. ¿Cuántas veces, estimados hermanos, nuestra vida llega a puntos similares a lo que los discípulos llegaron? ¿Cuántas veces nuestra vida está en circunstancias donde creemos que el Señor no está y nos sentimos fatigados? Estamos luchando en esta vida con tantas cosas. Estamos, como decimos, luchando contra viento y marea, y a veces tenemos la sensación de que Dios no está ahí para ayudarnos, de que Dios no está ahí para socorrernos, de que Dios no está ahí para auxiliarnos. Déjame decirte que eso no es lo que la Biblia enseña, porque aquí dice viéndoles, es decir, aún de lejos, en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, a pesar del viento, la mirada de Jesús traspasaba todo eso y podía ver a sus discípulos en la condición que se encontraban. Entonces, esta es la enseñanza que aprendemos ahora, de que no estamos solos, de que aunque tengamos la sensación de que estamos solos, Jesús nos ve, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo palpes. Él puede ver. Y a veces en medio de la tormenta pensamos que es difícil que alguien nos vea. Es difícil que te vea otro hombre o un ojo humano, pero para Dios no es difícil. Él mira tu adversidad, Él mira tu necesidad,
Él mira tus luchas, Él mira tus fatigas. Él te está viendo y ¿sabes qué? Viene en auxilio. Jesús siempre viene en el momento oportuno. Dice el versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, dice, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Mira, aprendamos esta lección también nosotros. Jesús siempre viene en el momento oportuno. Y ahora puedes notar que vino cuando estaban los discípulos en aguas profundas. Vino cuando ya estaban fatigados. A veces nosotros queremos el auxilio muy temprano. A veces queremos ni siquiera entrar en el más mínimo sufrimiento. A veces no quisiéramos sufrir ni siquiera una pequeña fracción de tiempo. Y a veces el Señor, Él se toma su tiempo. Mira que dice que vino a la 4ª vigilia de la noche. Para que entendamos eso, para los hebreos, la 4ª vigilia era de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Puede ser que Jesús vino a las 3 de la mañana o vino a las 4 de la mañana, pero estamos hablando ya de la madrugada y ellos habían pasado toda la noche. Entonces entendamos de que el hecho de que seamos seguidores de Jesús no significa que no vamos a tener una probadita de sufrimiento, no vamos a tener una probadita de angustia. No, eso no es lo que la Biblia enseña. Dice que en el mundo tendremos aflicción y angustia, pero en medio de esa angustia y aflicción Él nos llama a confiar en Él. Como en este caso vemos nosotros a esa barquita en aguas profundas en medio del mar, y ahí estaban ellos, no podían adelantar y pasaron gran parte de la noche luchando y remando. Pero mira, Jesús viene en el momento oportuno, quizás cuando sus fuerzas se agotaban, quizás cuando ya no podían más. Jesús se hace presente. Cuando el viento los detenía, cuando ya no avanzaban, cuando ya no tenían éxito, cuando las energías, las fuerzas se habían agotado, porque dicen que ellos estaban remando. Esa es una actividad muy agotadora. Remar en una barca requiere de mucha fuerza y hasta el más fuerte se cansa. En situaciones normales, no se diga bajo una tormenta. Entonces no siempre el socorro va a ser inmediato. Eso debemos de entenderlo nosotros los cristianos. Jesús los dejó solos la mayor parte de la noche. Vino a la 4ª vigilia de la noche. Pero vino, ¿y por qué a esa hora? Porque ese era el momento oportuno. Ese era el momento de mayor necesidad, donde ellos necesitaban al Señor. Hermanos, ante las tribulaciones debemos de ser pacientes. Ante las tribulaciones, las angustias, debemos de ser pacientes. No esperemos que Dios responda a veces tan luego, porque a veces queremos que Dios sea como una medicina que la tomamos y hace sus efectos de inmediato. No, el Señor se toma su tiempo. Él se toma su tiempo. Y cuando Él lo considere necesario y justo, entonces vendrá al auxilio. Pero que viene, viene. Ten paciencia. No te desesperes. Jesús te está mirando, viene en camino.
Si Él no ha venido todavía, es porque sabe que todavía puedes remar un poquito más. Si Él no ha venido a tu auxilio, es porque Él sabe que todavía tú puedes un poquito. Cuando ya no puedas, el Señor estará allí presente. Entonces, vea usted que Jesús en ningún momento los perdió de vista. Eso es lo importante, que ellos están remando, están fatigados y no pueden avanzar, pero la mirada de Jesús nunca se apartó de ellos y vino en el momento que más lo necesitaban. Ahora, cuando Dios nos auxilia, cuando Dios decide auxiliarnos, no hay nada que lo detenga. ¿Cómo iba a venir Jesús? ¿Cómo iba a llegar? Si Él decía, podían pensar los discípulos, y si Jesús viene en otra barca, de nada sirve, porque de todas maneras su barquita no va a poder llegar a nosotros. Pero Jesús no necesitaba de recursos humanos, porque Él es Dios Todopoderoso, y Él comenzó a caminar sobre las aguas. Y vean usted que las aguas no lo detuvieron a Él. Es más, dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, aún quería adelantárseles. Entonces, ¿cómo es que el viento no lo detiene a Él? ¿Cómo es que las olas no lo detienen? ¿Cómo es que la oscuridad no perdió de vista a los discípulos? En medio de la oscuridad Jesús los seguía viendo y iba directamente hacia ellos, porque Él es Dios, y cuando Dios auxilia no hay nada que lo pueda detener. No hay oscuridad, no hay viento, no hay tormenta, no hay ola que detenga a Jesús cuando Él viene a nuestro auxilio, porque Él es sobrenatural. Entonces podrá tardarse, pero siempre vendrá, porque a Él nada lo puede detener. ¿Por qué Jesús se puso adelante de ellos? Bueno, para que lo vieran. Él quería llamarles la atención, decirles, no teman, aquí estoy yo. Moisés dijo estas palabras: si tu presencia va con nosotros, pues vamos a caminar, pero si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. El hecho que Jesús se adelantara es para hacerse visible. Es una manera de decirles, no tengan miedo, aquí estoy, véanme. Pero en esa circunstancia, lo que los discípulos ven no es a Jesús, sino a un fantasma. Pero ese fantasma en realidad no existía, existía solamente en su mente, existía en su imaginación. Porque eso es lo que pasa a veces cuando estamos atribulados y estamos en dificultades. Nosotros mismos fabricamos los fantasmas. Nosotros mismos hacemos las cosas peor de lo que están. Y nos complicamos y nos llenamos de miedo. En medio de la situación, no es para imaginarnos fantasmas, sino para ver a Jesús que está allí para ayudarnos. Y qué palabras más preciosas que escucharon: ten ánimo, yo soy, no temáis. Y Jesús subió a ese barco y se calmó la tempestad. Hermanos, Jesús no te ha perdido de vista. Jesús te está mirando todavía. Y en esta ocasión, que esta palabra Dios ha querido que llegue a tu vida, es porque la necesitas. Quizás te sientes solo, quizás te sientes cansado, quizás te sientes en aguas profundas, sin esperanza. Pero si tú eres hijo de Dios, no vas a morir, no te vas a ahogar, tu barca no va a naufragar, porque si eres hijo de Dios, Él no te ha quitado la mirada, y eso tienes que tenerlo muy presente en tu mente, en tu corazón, de que Jesús siempre nos va a estar viendo. Y eso no significa que no vamos a sufrir.
No, lo importante de que Él nos vea es que cuando estemos a punto de caer y de naufragar, entonces Él llegará. Eso sí lo tenemos comprobado. Así que yo te animo, estimado hermano, amigo, para que pongas tu confianza en el Señor, que no estés triste, no estés impaciente, no estés desesperado, porque en este mundo no estamos solos. Tenemos una ayuda sobrenatural que viene del cielo. Te invito a que oremos y le demos gracias a Dios. Gracias, Dios. Gracias por tu amor. Gracias porque tú jamás quitas la mirada de tus hijos. Aunque nosotros no podamos verte y palpar físicamente, estos ojos no te pueden ver, pero sabemos que tu presencia está ahí. Yo te pido que ayudes a aquellos hermanos que están pasando dificultades, aquellos que se sienten, Señor, que ya no pueden más, que sus fuerzas espirituales se han terminado. Ven y auxíliales. Señor, que ellos sepan que aún no es el momento, para que tú actúes. Cuando sea ese momento, tú vas a venir y vas a dar la victoria a tus hijos, así como se la diste a los discípulos. Gracias porque en medio de un mundo convulsionado podemos escuchar tu voz que nos dice: no temáis, tened ánimo, yo soy. Gracias, Dios, por estar con nosotros. Te lo agradecemos por no dejarnos solos en medio de un mundo que está, Señor, en caos. Ahí estás tú con tu pueblo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.